Estás escuchando el episodio 72 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Hoy también, cabrón, venimos enrachados. Sí, venimos ya. enrachados de mucha people. Mucha people. En los últimos eran 4, ¿verdad? Sí, Los Sí. invitados. Y yo creo que ya no van a volver a ser 4. Está bien difícil, güey. Está bien cabrón. Y menos en esta época, güey, que hace un chingo de calor. Sí, está cabrón Sí, el sí. clima. Pero lo que sí es que me gustaría invitarlos a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Y pues bueno, a darle al episodio 72. Espérate. Pásale, A ver, joven, preséntese. Ya lo hemos tenido varias veces Ya lo hemos aquí, tenido pero... Dos veces. La tercera, Cuando sí. estaba el hype por la película de Spider-Man. Sí. Ay, qué bonitos días, la verdad. Sí, qué bonitos momentos para estar vivo. A ver, ahora sí, adelante. Toma el micrófono, sí. Bueno, mi nombre es Emanuel Martínez. Formo parte del podcast de Punto Geek, Punto geek. que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, así efectivamente como Punto Geek. Y la verdad es que tratamos varios temas. Anime, películas de superhéroes, cómics, series de televisión, películas. Entonces ahí nos pueden seguir como Punto Geek Podcast en YouTube y en Spotify. Puro Es banda chingón. Puro chingón. La verdad Puro está muy chido, está muy chido. Siempre lo he dicho, es más geek que Geek Supremos. Es más geek mucho. que Geek Supremos. Sí, por mucho. Pero bueno, el día de hoy... bueno, pues vamos a empezar. Sí, ahora sí empezamos, cabrón, Sí. viene. Bienvenido a tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti y a mis amigos y compañeros, empezando mi extrema enfrente. En este caso, César Briseño, ¿no? César Lo que Briseño. vendría a ser como el ejemplar César Briseño que ustedes conocen. Así es. Para servirle a usted y a Dios. Y en este caso, Emanuel Martínez, A huevo. de Punto Geek Podcast. A huevo. Ejemplar así, nalgón. Ejemplar chingón. Así es. Y pues bueno, el día de hoy traemos una película que a la verga tengo como 1000 temas para hablar de esta película, güey. Ay, cabrón. Está muy verga, güey. Muy verga. Gracias, Polo, por recomendárnosla. Güey, la mejor película de la fucking historia. güey. Shang-Shang. Shang-Shang. Shang-Shang Redemption. Shawshank Pinche- Redemption. Chang, yin, ay, chis, racista culero, güey. Ya sé, güey. A la verga, antes de empezar, me gustaría preguntarles qué les pareció. Debo Tema. confesar Ajá. que no la había visto. Ok, yo tampoco. ¿Cómo? Tampoco yo. ¿En serio? En serio. Yo pensé que sí, güey. No, güey. Sobre todo porque está basado en un cuento de Stephen Ajá, King. por eso la vi, güey. Porque en un episodio llegamos a esa conclusión que, la verga, pues hay que verla, güey. Entonces Ok. me leí el libro y ya me vi la película. Ok, la verdad es que me gustó mucho. Me sorprendió el desarrollo de los personajes. Ajá. Y bueno, iba a decir que el final me sorprendió, sí lo hizo, pero es que toda la película. Toda la película. Toda la película No te es. suelta, güey. Sí, te no. suelta. Sí, sí. No, está muy cabrón. Me recordó mucho al libro de La Milla Verde que también leí por Se parece recomendación mucho. tuya. Sí, sí, es cierto. Se parece mucho. Yo también algo que me recordó, hace unos años tuve la oportunidad de leer la biografía de Nelson Mandela. Ah, sí me has contado. Y también, sí, sí, cierto. me recordó mucho. De hecho, leí que Nelson Mandela adoraba Shawshank Redemption mira, no todo sabía. esto. No sabía, le, güey. le recordaba muy cabrón su vida en la cárcel. Fíjate, güey, es que algo tiene Stephen King para escribir presos. Sí, No sé, güey. No sé qué pedo. Que el vato nunca ha estado en la prisión, güey. En la vida. No sé dónde se inspire para hablar tan real como es la Sí, situación, güey, porque, o sea, La Milla Sí. Verde La Milla y Verde. Shawshank Redemption, a Sí. mi parecer, Sí. son las dos películas que mejor retratan la vida en la cárcel. Sí. No es que yo ya está en la Sí, cárcel. también ¿no? eso sí. ¿verdad? Porque hayamos Ojalá y estado en la nunca- cárcel, ¿verdad? No. No está bien, ¿no, cabrón? Madera. ¿No se trataba de eso? No era requisito para venir. Ah, cabrón. Puta madre, Entonces, ¿por qué fui? Entonces, ¿por qué grafiteé? Porque posteé, ¿Por güey. qué posteé? Claro, chinga. Pero, güey, o sea, la neta es que es fea, güey. Es una película fea de ver. O sea, llega un punto en el que Sí. es como... Incómoda. Ay, es incómoda de ver las dos, Sí. güey. Y fíjate que si no te dicen, o al menos, bueno, si yo no hubiera sabido que está basada en un cuento corto de Stephen King, jamás lo hubiera pensado. Yo tampoco. Porque La Milla Verde todavía tiene elementos por ahí sobrenaturales que Sí. si te dicen eso Stephen King, te Sí, la sí, crees. totalmente. Pero acá es una historia totalmente humana, o sea, Sí. totalmente psicológica, totalmente emocional, que te dicen, güey, le escribió Stephen King, está basado en un cuento de él. No parece para nada. Sí, no te lo crees. Y bueno, pues fue dirigida por Frank Darabont. Ni puta idea. Yo tampoco lo conocía, güey. Y la neta, a la madre con esa película. Creo que es de las mejores películas adaptadas de Stephen King. Sin pedos. O sea, lo pongo así sobre la mesa, güey. La neta está muy chido. Incluso hasta yo diría, güey, que
está mejor adaptada que The Shining. ¿Crees, güey? Sí, porque The Shining, Kubrick agarró mucha inspiración de sí mismo y alteró mucho la historia. Y con Shawshank también hubo alteraciones para hacerlo un poquito más el lenguaje de película. Agregó situaciones como lo es de Brooks. Brooks no sale en la... Ah, ¿no sale en la historia? No, no sale en la historia. Ah, no mames. Sí, no sale en la historia y tampoco salen unos detallitos, pero, güey, está de ultra mega huevos. Y bueno, pues, ¿cómo fue la primera vez que viste la película, güey? ¿Te acuerdas? Fue por accidente. Ya. De esas veces que... Porque la vi hace muchos años. Me caí. Ay, no, me caí casualmente donde que había una tele y dije, güey, ¿para qué me levanto? Déjala ver. No, güey, de esas veces que le estás cambiando al... Bueno, que le estabas hace muchos años, güey. Cuando le cambiabas a la tele y te encontrabas una pinche película ahí de esas que, pues, déjala veo, ¿no? Sí, ya empezó. Y a la madre, güey. Yo tenía como 14, 15 años más o menos. Okay. Estábamos entrando a la prepa. Todavía estaba en la secundaria. Y la vi y... Güey, fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Dije, ¿sabes qué? Porque para mí, esa es mi película favorita en toda la vida. Okay. En toda la vida. Nunca... O sea, puedo decir que nunca he visto una película que me haya hecho pasar tantas emociones como lo fue Shawshank Redemption. Y fue por accidente, güey. O sea, fue neta casualidad de que... güey, pues está en TNT, déjala veo. Okay. Y, güey... Las mejores 2 horas y media, 2 horas invertidas en mi vida, güey. Te lo juro. Y te aseguro que, o sea, la has vuelto a ver varias veces y te sigue emocionando igualito, claro, ¿no? Güey, o sea, es que no mamen. No sé cómo le vas a entrar, Bernie, pero la parte de la muerte del alcaide, güey. Cuando el vato está apuntando hacia la puerta... Y se decide suicidarse. Sí. O sea, ahí, güey, hasta me dan ganas de llorar. Ahí hay un tema muy verga, güey, que es sobre la dialéctica de Hegel. ¿De Hegel? Ajá, del filósofo Hegel. Es que de Hegel, ya. Ajá, de Hegel, la dialéctica Hegel. Sí, bien. ¿Hegel o Hegel? Ya sé, acá hay nada que ver. ¿Qué está pasando? De Hegel. Hegel mencionaba... Bueno, Hegel fue famoso en la filosofía porque fue considerado como el último filósofo de la línea de idealista. O sea, el último filósofo idealista de la historia. Y Hegel habló sobre la dialéctica. La dialéctica es un tema muy profundo en la filosofía porque es de la parte de la lógica, güey. Hegel le dio un nuevo significado a la dialéctica. Para Hegel existen 3 términos que componen la dialéctica. La tesis, la antítesis y la síntesis. Okay. Es decir, el proceso dialéctico hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Okay. Y una de las dialécticas que menciona mucho Hegel es la dialéctica del amo y el esclavo. Ok. Y en esta película es una referencia cabroncísima a esa dialéctica. Y lo vemos con el final del suicidio del alcaide. Esta dialéctica dice que uno, como esclavo y como amo, como maestro, tiene que autoproclamarse o tiene que aceptar que es maestro y que es esclavo. Si en el momento en el que uno ya no acepta que es esclavo, entonces, o maestro, entonces se rompe esa relación. Y la dialéctica dice que entonces el momento en el que el esclavo decide que ya no es esclavo, empieza a ser humano. Okay. Y el maestro pierde su humanidad. Y el maestro pierde su humanidad. Exactamente. O el amo pierde su humanidad. Y aquí lo vemos en el momento en que se suicida, güey. Es decir, ¿cómo se llamaba? Andy. Es libre, vuelve a ser humano. Y entonces el alcaide muere. El alcaide se suicida, güey. Sí. Oh, damn, güey. Sí. Sobre todo hay partes en la película donde hay un diálogo en específico donde el personaje de Morgan Freeman... Soy muy malo para aprenderme los nombres de los personajes. Pero si te acuerdas. En cualquier película. Sí. No, en cualquier película soy malo para aprender los nombres de los personajes. Bueno, el personaje de Morgan Freeman hay una parte donde dice que al principio odias las paredes de la cárcel. Sí. Al principio como que... bueno, más bien, a la mitad de tu vida ahí como que te vas acostumbrando. Y ya después no puedes pensar en otra cosa. Las terminas adorando. Y es como una pérdida de la humanidad, ¿no? Sí. Güey. Totalmente. Claro. Y aparte también habla sobre el concepto de la libertad, güey. Sí. O sea, ¿realmente somos libres? Siempre yo creo que el discurso más duro, sí. La parte yo creo que por la que amo esta película, por lo que es mi máximo, es cuando el señor, no recuerdo el nombre del señor, de la biblioteca sale. Brooks, ¿verdad? Brooks. Que sale y que empieza a decir, antes me acuerdo que escuchaba leyendas sobre los carros.
Vi uno una vez en una exposición y ahora hay cientos en la calle. Y güey, casi lo atropellan. Que casi lo atropellan, güey. Que el vato deja su marquita en la viga. Brooks Basker. Güey, y que luego se mata. Se suicida. No, güey. Es que no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido algo tan bueno. Y fíjate tan que... bueno, porque es un discursote. Sí. En un soliloquio que dura 3 minutos. 3 minutos, sí. Y que te dura toda la vida, güey. De verdad que nunca en mi vida he podido pensar en otra imagen de lo que ha de ser acostumbrarte a una vida y luego dejarla ir, güey. O sea, como esos vatos que te hace pensar, no es un caso aislado, güey. No. O sea, no es algo que yo crea que solo pasó una vez o que es fantasía. Yo imagino a toda la gente que le dan cadenas perpetuas en la cárcel o muchos años y salen a los 70 años, a los 80 años y no conocen nada, güey. O sea, es una cosa muy real. De hecho, volviendo hace rato que mencionaba yo que leí la biografía de Nelson Mandela, ya al final de este libro, ya cuando sale de la cárcel, pues obviamente, porque incluso estando adentro de la cárcel, él seguía siendo un símbolo y él seguía a su manera peleando para acabar con el apartheid. Y él cuenta que cuando sale de la cárcel están el montón de reporteros de periódicos y de la televisión queriéndolo entrevistar. Y él dice, yo de repente vi que me pusieron como un círculo negro enfrente de mi cara y yo brinqué hacia atrás, casi me caigo. Y ya quienes iban conmigo me dijeron, tranquilo, es un micrófono. Güey. Y yo, ¿qué es eso? Ah, güey, es que te quieren entrevistar, son los de la televisión. Ah, ok. Y ya como que se empezó a tranquilizar. Verga, güey. Es lo mismo, güey. Sí, es lo mismo. Es asombroso. Sí. O sea, no puedo creer que es que esos fíjate, avances... lo que pasa, güey, es que en la historia, esto Stephen King lo menciona muy poco y en la película lo desarrollan más con Brooks, es sobre el ser una persona institucionalizada. Institucionalizada. Sí, hay un síndrome, güey, que se llama niño institucionalizado. Okay. Esto se vive en casas hogar. Ok. Y si lo llevamos a la vida adulta, se podría decir que las personas que están en la cárcel, güey. Es decir, es de que un niño que llega a una institución y tiene que vivir en una institución como es el caso de una casa hogar, conforme va pasando el tiempo, el niño no puede salir como si nada otra vez a la vida normal, güey. ¿Por qué? Porque está institucionalizado. Es decir, su mundo son 4 paredes, güey. Claro. Entonces, al momento en que sale a la vida normal, su mundo van a seguir siendo 4 paredes, güey, pero a lo largo. O sea, un territorio más grande. Entonces, es muy difícil que se pueda volver a incorporar. Y es lo que pasa con los presos. Sí, es verdad. Por eso Red tenía miedo de salir, güey. Por eso en la película Red siempre decía el mismo discurso para que no lo dejaran salir. Porque él sabía que no iba a poder vivir afuera, güey. Y de hecho ya cuando él está afuera, prácticamente al final también, que está trabajando como lo que aquí le llamaríamos cerillito, sí, ¿no? Y que su jefe en algún momento le dice, güey, no me tienes que pedir permiso cada que vas al baño. Sí, y ya cuando escuchas que en voz en off que está narrando, es que estuve 40 años pidiendo permiso, sí, ¿cómo ahora me vas a decir que no? Sí, man. Sí, o sea, es hasta como... O sea, tú lo ves así de primera y es gracioso, ¿no? Como de, no más le pidió permiso. Pero imagínate lo chocante que ha de ser darte cuenta de que ahora tu realidad es otra. Sí. Eso es lo que siento que esta película hace muy bien. Como que te enfrenta con muchos aspectos de la realidad en muchas partes. Sí, como de, güey, esto es algo que pasa o que puede pasar que tú no habías pensado. Y eso para mí es muy valioso, güey. Porque es como, esta película está llena de momentos de los que en mi perra vida me hubiera imaginado. Como cuando Andy tiene el problema con las hermanas. Sí. Cuando le dice... que le dicen que lo van a violar y que le dice, está bien, vas a tener que poner tu pene en mi boca, pero y luego cuando me metas estas madres van a tener que sacar tu pene de mi boca con una pala metálica porque el güey va a morder así, ¿no? O sea, como de... Y eso es literalmente sacado del libro de Stephen King. Güey, eso se nota totalmente que es de Stephen King. Eso sí fue como de... Sí, güey. Claro, güey, ¿no? Sí, o sea, como la violencia en esos lugares... Simón. Yo creo que así de cabrona o más está y es algo que no piensas, güey. Es como algo que evitas pensar por protegerte, ¿no? De hecho, en el libro, los personajes de Red y Andy están volteados. O sea, en cuanto a nacionalidad. Bueno, etnia. En el libro, Andy es afroamericano y Red es caucásico. Y las hermanas son afroamericanas. Tienen más pinta. Sí, sí. A mi parecer en la película, bueno, sentí que... O sea, claro, güey. Es que, güey, eso es otra. El cast, no mames. No, está muy verga, güey. Todos los pinches actores te hacen amarlos u odiarlos. O sea, no hay de que, bueno, güey,
Más o menos, ¿no? O sea, todos los actores, todo lo que puedo pensar de esa película, a todos se las compré. Pero eso siento como de que, güey, me da la pinta, me da la impresión de que las hermanas hubieran estado mejor si hubieran sido interpretadas por actores afroamericanos, ¿no? Y ahora que me lo dices, pues bueno, güey. Tiene sentido. Exacto. Sí. Y sobre todo también cuando te das cuenta que el protagonista de la historia sí es inocente. Sí. Porque piénsalo, o sea, muy probablemente si supiéramos de un caso de un hombre que lo acusan de matar a su esposa por encontrarlo con la amante, ¿qué piensas? Es culpable, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, no, y es que él dice que él tiró el arma al río, que él no hizo nada. Claro que no. Sí, claro. Claro que él lo hizo. Y cuando te das cuenta que sí es inocente, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me puso a pensar que a cualquiera nos puede pasar que... Claro, güey. Te acusan de algo que no hiciste y vas a la cárcel. Sí, güey. Eso es otro de los golpes de realidad, como de, güey, si me pasa eso, yo no me voy a escapar como ese güey. O sea, el escape de ese güey fue súper apoteósico, sí, ¿no? Épico. Y de hecho, en la toma, güey, cuando se escapa y está lloviendo, que el güey se pone así a brincar de que se escapó, como de... Eso no pasa, güey. Sí. ¿No? O sea... Bueno, yo creo que sí podría decir... A no ser que seas cierto personaje de la... traficación, por así decirlo, muy famoso aquí en México, pero... Ya. O sea, a uno de a pie no le pasa, ¿no? Ya te entendí. Simón, fíjate, güey, que también eso es lo que me gusta mucho de la película. La película te muestra, así como a lujo de detalle, un término que utiliza Fromm muchísimo, que es el arte de vivir. O sea, Fromm mencionaba que para él vivir es un arte. O sea, no es una ciencia, no es vida tal cual, sino que es un arte. ¿Por qué? Porque Fromm menciona que el arte es productivo. Productivo no en sentido de que tú produces, sino que te deja algo. O sea, para Fromm decía que tú vives porque vives por algo, vives para algo. En este caso vemos que Andy, a pesar de que estaba encerrado, él tenía un objetivo, güey. ¿Sabes? Escapar de la prisión. Y eso es su arte. Su arte era escapar de la prisión. Y aparte era productivo porque también generaba como estas artesanías de las piedras, que lo utilizaba como medio para quedar bien de que este güey es feliz aquí. Sí, lo de la biblioteca también, ¿no? Que la biblioteca también hay un tema bien chingón, güey, que ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Pero se relaciona mucho con ese concepto de Fromm del arte de vivir. Ok. Y también... en la cuestión de la autoridad, esta película está muy interesante cómo la desarrollan, porque vemos que hay un punto en el que Andy tiene confianza con la autoridad. Sí. O sea, con el Warren, ¿cómo se llama en español? El alcaide. Que tiene una relación íntima, así como de casi amigos, con el alcaide, porque le estaba lavando todo su porquero, güey. Y en el momento en el que se da cuenta que realmente puede salir de la cárcel de forma legal y que el alcaide le dice, no, güey, tú te vas a sacar aquí porque tú eres mi esclavo. O sea, si tú te vas, pues yo valgo verga. Obviamente no se lo dijo así, pero... ¿Sabes? Sí. Pero yo creo que todos lo entendimos de esa manera, güey, ¿no? Y ahí lo que pasa es que a Andy se le cae la figura de autoridad como se te cae tu padre, güey. Y él aprovecha eso. Sí. Es cuando se da cuenta que realmente su padre, en cierta forma, no es tan chido como él pensaba, güey. Pues sí. Y ahí es cuando él empieza era la única guía o el único, la única luz que él veía en la cárcel. Y de repente pues se da cuenta que no. Sí. ¿Verdad? Sí, y te digo, algo que también me puso a pensar esta película es... Muchas veces no valoramos nuestra libertad, ¿no? No, sí, o sea, es como... O sea, a veces, no sé, te subes a un camión y el camión va lleno y te estás quejando. Y dices, güey, hay personas que están en la cárcel durante años. Sí. Y tú te estás quejando por andar en la calle. 10 vatos en una celda, güey. Sí. Con cucarachas en el suelo. ¿Sabes? Como eso de, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuál era la chamba de Red? Pues conseguir cosas. Como de, güey, ¿por qué? O sea, es lo mismo que dice Emma, ¿no? Como de, güey, te quejas a veces de que no tienes... De que una cosa que querías, güey... Sí, que ya... se acabó en la tienda, güey. Exacto, güey. ¿No? No, mames, para estos cabrones tener unos zapatos, güey. Sí. Deja unas agujetas, güey. Algo bien básico. Pósters, güey. Pósters, güey. O sea, para estos güeyes conseguir... Que Red les consiguiera eso era como de... Oh, no mames, güey. Porque todos lo... O sea, era respetadísimo, güey. Sí. Por eso. Sí. Porque él... De hecho, él se presentó así como... Soy el que consigue cosas. O sea, qué cosas tan pequeñas de la vida afuera de la cárcel
o sea, de la vida en libertad, vaya, ¿no? Para retomar lo que dijiste tú. No apreciamos, güey. Son muchas. Y darte cuenta de eso sí es hasta medio doloroso, güey. Como que te hace pensar, no mames, entonces ¿cuánto tiempo he perdido quejándome de mamadas, no? Sí, porque imagínate a esta gente, ya no hablemos, no solo los personajes de la película, en la vida real, que llevan años sin ver a su familia. Sí, exacto. Y tú nosotros de repente peleándonos con nuestros familiares o amigos por cualquier babosada. Claro, güey. Y estas son personas que nunca los han visto o los han visto a través de un espejo. Y nunca los han tocado abrazados. O sea, Sí, o que tienen una foto de ellos de hace 15 años, güey. Sí. Y ya va todo diferente, güey, ¿sabes? O sea, sí está... Es que es un tema muy interesante y me gusta mucho cómo lo desarrolla Stephen King, los temas de presos. Porque sabe llegar a la parte humana de los presos. Creo que sabe romper muy bien el estereotipo de una persona en la cárcel. Sí, así todo mamado y malote y levantando así mancuernas en su pinche cama, ¿no? O sea... Ajá, ve Andy, güey. O sea, el vato, digo, es súper inteligente, ¿no? Porque supo cómo unirse, cómo dar esa imagen buena de decir, güey, es que yo tengo... O sea, yo soy una persona que vale la pena aquí en la cárcel ante el alcaide. ¿Cómo, güey? Leyendo la Biblia. Claro. Que también eso es el símbolo, porque bueno, yo noto que es un símbolo. El símbolo de la religión en esta película es una fucking pasada. Sí, güey. Es una pasada, güey. O sea, es asombroso cómo esta película hace que odies el símbolo de la religión, güey. Que te caiga gordo. Sí. Porque llega un punto en el que es como de... Ay, güey, ya me tiene harto este cabrón con... Porque estaba todo el tiempo de que... No, lo de la Biblia, que no sé qué. Y luego pasaban cosas bien culeras y... No, porque no estaba... O sea... No estaba pegado a Dios. No leyó la Biblia. Esas mamadas, ¿no? Sí. Por eso, güey, cuando el vato se mata... Para mí es como tan... A huevo. No sé, güey. Sí. O sea, construyen muy bien eso... Para que de algo positivo... Tú encuentres y... Conforme la vayas viendo, encuentres más y más cosas malas y más cosas malas y más cosas malas. Eso se me hace una genialidad, güey. Se me hace una genialidad lograr como eso con ese símbolo, ¿no? Sí, y es muy interesante cómo los personajes van encontrando sus... Pues lo decías hace rato, ¿no? Sus objetivos. O sea, cuando llega este chavo que el protagonista termina como enseñando a leer incluso, ahí hay un nuevo objetivo, ¿no? O sea, hay que enseñar a esto. Y es un tipo al que le están enseñando que no soporta estar en la cárcel. ¿A los cuántos días explota? Sí, exacto. Sí, o sea, nunca se acostumbra. Y está rodeado de personas que ya la cárcel se convirtió en su hogar. Sí. Y de lo que decías de Stephen King, de cómo llega a desarrollar personajes carcelarios, digamos. El protagonista de La Milla Verde, por ejemplo. O sea, físicamente te lo imaginas como este cabrón va a romper la cárcel. John Coffey. Y es el güey más bondadoso del mundo, ¿no? Sí. O sea, cómo Stephen King cambia o juega con los roles que están establecidos, ¿no? Sí. ¿Y sabes por qué se llamaba John Coffey? No. Porque el vato no tenía apellido, güey. Entonces, era café como el café, güey. John Coffey. Ah, güey, no mames. Qué puta tristeza me da esa historia, güey. Sí, no, sí, güey. Es que llega al punto humano tan exacto Stephen King en sus historias en general, güey. Y en especial en la época más o menos por ahí de los 70s a los 90s, Stephen King, historia que sacaba, no mames, rompía el mundo. Sí, era un hit por eso, porque llegaba a la humanidad de los personajes, güey. Hablando de la biblioteca, hay un término muy chingón, muy interesante que se llama efecto Mateo. Ok. Ayer lo escuché y me cayó así al 100 de qué pedo con la biblioteca, güey. El efecto Mateo es un concepto psicológico llevado a diferentes campos, principalmente para la investigación. Este efecto dice que tú, por nacer en tal lado, vas a tener más ventajas sí o sí con otras personas, güey. Es como esta pregunta, no sé si se han preguntado que por qué hay un restaurante que tiene muchísimos clientes y al lado no tiene ningún cliente. Claro, sí. Es por el efecto Mateo. Es decir, probablemente porque el otro restaurante tiene renombre y por eso está lleno de personas. O por ejemplo, YouTube es un ejemplo perfecto del efecto Mateo. Es decir, si tú subes un video y por X o Y ese video le va súper bien, lo más seguro es que el próximo video lo va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque YouTube te sigue recomendando. Ok. Y es lo que pasa con la biblioteca. Cuando está Brooks, la biblioteca estaba hecha una mierda. Pero cuando llega Andy y tiene renombre ante el alcaide, en ese momento la biblioteca se vuelve algo importante en
en la prisión. Tanto así que hasta personas tenían trabajo ahí, güey. O sea, el trabajo, hasta cierto punto, como lo maneja, y me gusta mucho esta película, es que lo maneja como una parte dignificante del ser humano. Es decir, tú tienes trabajo, Vales. Sí, claro. Es ¿sabes? cierto. Sí. Por eso cuando sale Brooks de la prisión, aparte de que se da cuenta que es un choque de libertad horrible para él, güey, se da cuenta que él no tiene trabajo, güey. O sea, no es alguien que tiene dignidad. Esos últimos momentos cuando lo están liberando, Sí. que se ve que está todo asustado, que no está feliz, güey. Sí, O sea, ahí está ese pedo. Ujú. Como de, güey, ¿y ahora qué? sí. Sí. O sea, mi único... ¿Qué es lo que hablábamos el otro día de otorgar la existencia, Sí. no? Ujú. La existencia de ese vato estaba completa, por así decirlo, no Ajá. sé. Estaba determinada Simón. por ser el de la biblioteca. Sí. Sí, si totalmente. ya no es el de la biblioteca, ¿qué te ¿Quién queda de es? existencia, no? Ujú. Sí. Sobre todo en un momento, y es otra vez por lo que digo que esta escena, güey, no mames. Darte cuenta de que ya no tienes tiempo, güey. O sea, ya era un viejito, Sí. ya era un viejecito, o sea, que de los que están ya más para allá que para acá. ¿Qué te queda por hacer? ¿No? O sea, uno pensaría, no, pues a lo mejor vivir la vida al máximo, lo que me quede así, pero pues, güey, ese vato hizo de su vida lo que, valga la redundancia, lo que hacía en la cárcel. Sí, sí. Y ya no se puede, güey. Ya no se puede, güey. Porque No. en ningún lugar lo iban a aceptar como... Pues, o sea, no tiene estudios. Es un güey que salió de la cárcel. Y realmente nunca dicen por qué estuvo en la cárcel, Brooks. Sí, porque realmente no. decían que estaba loco y porque había matado a sus hermanos o no sé qué. Ah, ya. Porque había matado a gente, habían dicho. Ya. Y lo dejan libre al final porque Ok. cumplió su condena. Porque Ajá. él no le decían, bueno, ¿quieres salir o no? O sea, él cumplió Sí. su condena Ujú. y lo sacan. Sí. Y el güey estaba de, no, es que yo Ujú. no me quiero ir. Sí, sí. Que es ese diálogo, o sea, esa parte que es como bien patética, güey, pero de una forma triste. Sí. O sea, como de, ¿qué lo habrá hecho? Decir, ¿sabes que yo no me quiero ir de la cárcel? De la cárcel. ¿No? Pues es que ahí tenía un lugar donde estar, güey. O sea, es que está institucionalizado. Y tenía una rutina ya, Sí, ya establecida. definida, Todos exacto. los días era lo mismo, Sí, sí, lo sí. mismo. Y era funcional en la cárcel, güey. Tenía una función muy importante. Por eso, ahorita que hablábamos de eso, mira, güey, es horrible, pero ¿hizo bien en suicidarse? Fuck, es que el vato, ¿qué oportunidad tenía, güey? Sí, O sea, Ninguna. A él ya de verdad no tenía familia, güey. Ujú. No tenía, o sea, tenía un trabajo que era súper... Porque como los mostraban ahí en la película, era como de, güey, pues esto es lo que hay. Esto Ujú. es lo que te queda. Simón. No es algo tan digno para ti que era respetado por ser, por ejemplo, el de la biblioteca. Esto es lo que tienes. Entonces, si te tienes que acomodar a las obras de lo que te da la sociedad y ya no eres la persona que era respetada por ser lo que eras, Simón. ¿qué vida te queda? Sí, ¿No? ¿Habrá hecho bien en suicidarse? Güey, es una pregunta muy dura, ¿eh? sí. Y ¿saben otra Verga, cosa güey, que me ok. sorprendió de la película? Si se fijan, hay una cárcel más fea dentro Ajá. de la cárcel, que es el cubículo sí. donde llevan al Ujú. protagonista cuando se le hace de pedo al alcaide, ¿no? Ujú. Imagínate todos los presos que ya estuvieron en ese mendigo cuartito un mes. Sí. Simón. Güey, cuando salen a la libertad de la cárcel, que suena totalmente... Claro, güey. Verga, es como Eso de- está muy Pero cabrón. imagínate que te encierran en un cuartito así que ha de ser la mitad de este foro. No, ¿Un mes? Sí, güey. No mames. mames. Cuando la cárcel la ves como la libertad de... Güey, no había Eso pensado que en dijo eso, Emma, cabrón. no mames, güey. La libertad Está dentro de la cárcel, güey. No, eso es que eso yo no lo dejaba de pensar cuando metieron eso. Y aparte cuando, ¿sabes qué? Otro mes a la chingada. Verga, Sí. ¿sabes qué? No, Sería muy man. interesante preguntarle a Foucault, güey, ¿qué piensa de eso? Es que Foucault hablaba de la libertad y de los del poder. Y él tiene un término que habla que en la cárcel funciona como que el director de la cárcel puede ver todo lo que pasa en la cárcel. Está como en medio. es Está en una medio. torre. Ajá, tiene un nombre. Se llama el ¿Pandemonium? No recuerdo el No me nombre. acuerdo pero el término. la idea es que está en medio, digamos, y está observando. Exactamente. Entonces, él decía que él tenía el poder máximo porque podía ver todo lo que pasaba en la cárcel, güey. Ok. Entonces, está muy interesante eso, güey. Que una persona que está aislada en un lugar donde te aislan. Sí, sí, no. Verga, Es güey. la cárcelception. Sí, sí, sí. Fíjate, Perception. hace rato que mencionabas
Eric Fromm. Ajá. Él tiene un libro muy bueno que les súper recomiendo a los dos que se llama El miedo a la libertad. Sí, güey, lo iba a leer. Buenísimo. Sí, Buenísimo. estoy así de comprarlo, güey. Cómpralo en cuanto puedas, Sí, está sí. buenísimo. Y habla entre muchas cosas, un capítulo, digamos, que me llamó mucho la atención. Compara la vida de la Edad Media con la vida actual. Ok. Y decía que en la actualidad tenemos demasiada libertad Sí. y esa demasiada libertad nos da miedo, más o menos lo que le pasa al que le suicida. ¿Por qué? Compáralo con la Edad Media. Sí. Tú nacías y tu papá era, pues, yo qué sé, Herrero. alfarero, herrero. Ajá. Y tu abuelo había sido herrero y tu bisabuelo había sido herrero. ¿Y tú qué ibas a hacer? Herrero. Ujú. No había de otra. Ahí ibas a aprender ese oficio y a eso te ibas a dedicar. Y muy probablemente ibas a ser feliz porque pues, eras una chingonería en ese oficio. Y ahora, ¿qué pasa? Terminas, no sé, la preparatoria. Ah, pues a ver qué quieres estudiar. Tienes un abanico de posibilidades. Suena muy chingón. Pero cuando te enfrentas a ese momento, es como, ay, cabrón. Y eso lo llega a comparar con las sociedades. Con la sociedad alemana después de la Primera Guerra Mundial. Digo, ya Ok. sé que no se puede mencionar tal cual. Pero llega él a la conclusión de que la sociedad alemana le entregó a cierto personaje Ujú. su libertad. Sí, al Porque fin. Alemania quedó tan devastada después Sí. de la Primera Guerra Mundial, tan olvidada, Sí, güey. que a lo mejor ese olvido por parte del resto del mundo quedó como un güey, ¿qué hacemos? No sabemos qué Es hacer. verdad. Y llegó alguien a decirles hay que hacer esto y por más Sí. loco y estúpido que sonara, dijeron sí y te entregamos. Porque para era que tú nos era lo digas qué único que hacer. tenían, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Y le recuperó el orgullo. Ya. Güey. Sí, sí. Y por eso, La según dignidad Fromm, es que era- dignificó al alemán. Ujú. Porque de hecho, su discurso en la vida, güey, en la vida mencionó maten judíos. En la vida, güey. Sí, solo hablaba de preservar. Preservar una raza. Sí, no, y hablaba también de Alemania para los alemanes, güey, de cierta forma. Como cierto presidente naranja. Sí, cheto. Sí, Simón. Oye, güey, está muy verga, porque ayer estaba leyendo a Fromm. Me estoy leyendo un libro que se llama Ética y Psicoanálisis. Ok, Y mencionaba sobre un término que se llama pseudo felicidad. ok. Y hablaba justamente de un pasaje mejor dicho, hablaba del libro de Miedo a la Libertad. Ujú. En este capítulo de Ética y Psicoanálisis, él menciona que la felicidad, pues realmente está difícil de definir, güey. Porque tú puedes ser feliz, pero sin saber si realmente eres feliz. Sí. O piensas que eres feliz, pero no eres feliz. Y eso es donde entra la pseudo felicidad, que es lo que pasa con Brooks. Ujú. O sea, él era feliz y su idea de que la felicidad es la libertad. Y todas las personas que están ahí dentro de Shawshank Redemption, o sea, bueno, de Shawshank, ellos piensan, en el momento que estás en la prisión, piensas que tu libertad es lo que te da la felicidad. Claro. Pero no es real, güey. O sea, realmente lo que te da felicidad es que es tu objetivo, tú qué quieres ser. Por eso Andy decía, es que yo me hubiera cihuatanejo. Sí, Ah, sí, me sacó de no, onda no, cuando no, dijeron sí, Cihuatanejo. Sí, Simón. Sí, ese es, o sea, Andy tenía un objetivo y por eso se podría decir que Andy era muy feliz en Shawshank Redemption. Bueno, en Shawshank, güey. Sí, ya sé, Shawshank. Pinche comercialote, ¿no, güey? En Shawshank Redemption. No se lo pierdan. Simón. Sí, es verdad. Él tenía un objetivo. Y- Pero, y todos estos güeyes, por ejemplo, a lo mejor pasaron tanto tiempo ahí Sí. que sus objetivos se perdieron. Se perdieron. Y cómo a lo mejor ellos empezaron a pensar, bueno, pues quizás la felicidad es esto. Es estar aquí, Sí. ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que cambies de perspectiva totalmente? Porque yo creo que cualquier persona que entra a la cárcel, no creo que entre con la mentalidad de... A huevo. A huevo entré a la cárcel, güey. Sí, güey. O sea, ¿en qué momento tienes que cambiar de...? Porque creo que es una delgada línea, güey. Sí. ¿En qué momento cambias de deseo ser libre a tengo mi libertad aquí adentro? Es que ahí está el término, mejor dicho, la Aquí duda. adentro, güey. Eso está muy cabrón, Emma. Te pasaste de verga. ¿Qué es la libertad, güey? Ah, O sea, porque si nos vamos a justamente lo que mencionaba Emma, perdón, de la libertad dentro de una cárcel, ujú. ¿sabes? O sea, incluso podríamos decir que las personas que estaban en el hoyo, creo que le decían the pit, Ujú. se podría decir que incluso hasta podrían perder más libertad, güey. O sea, imagínate que los metieran al hoyo con camisas de fuerza, No, güey. ¿sabes? O no sé, de alguna otra forma, güey. O sea, hay muchas formas de quitar aún más libertad. Y esa es la pregunta, ¿qué es ser libre? ¿Qué es la libertad? O sea, porque cuando salió Brooks, se dio cuenta que no era libre. O sea, a lo mejor no había paredes,
pero no tiene libertad de decisión. Claro. ¿Sabes? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es la libertad? Y creo que la película lo maneja tan bien ese término o esa pregunta. Porque es una de las preguntas más difíciles de la filosofía. O sea, ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad, güey? ¿Sabes? Y también un término muy importante. O mejor dicho, que hay una relación, una dialéctica. Y es que no hay libertad si no hay represión. Claro. Pues Claro. ¿Sabes? O sea, es como simbiótico. Es una relación simbiótica. Si tienes represión, hay libertad. Porque te están quitando algo. Y hay represión porque hay algo que no te quitan. Que es la libertad. Me acuerdo de una clase del profe Nieto. Ajá, qué chingón. Sí, ese güey era una... Saludos, profe Nieto. Si Sí. está viendo esto, le mandamos saludos. Yo no fui su alumno. Era pero- una... Sí, Sí. también, y era muy buen maestro. Sí, también. Sí, güey. Sí, mon. Un saludo. Sí. Tenía una boquita, un brazo así agarrando una bandana, güey. Güey, era medio gay, capaz que ve esto. Ah, cabrón. ¿Eso es un hecho o...? No sé, güey. Decían, o te constó. No, nunca. No, ¿verdad? No, dicen. Es que, dicen. güey, un día estábamos en la prepa. Gracias, Edgar, por haberlo dicho. ¿Por qué no te hemos traído a Edgar? ¿Qué pedo, güey? Edgar. Bueno, un día fue un güey que se parecía bastante a ti, de hecho, a promocionar una universidad, güey. Ya me acordé, güey. Y ese güey, pues se le veía, güey. Sí. Se le veía así, 2 kilos así de aguayón. Y este compa Edgar nos dijo como... O sea, todos estábamos como... Sí, güey. Y al final fue el que nos dijo... Oye, güey, el vato de lo Cuauhtémoc tenía un pito. Qué pedo. Entonces, por eso yo digo... Pues, ¿cómo sabes, güey? ¿Se lo vieron o qué pedo, güey? O el profe decía como... Miren, alumnos... El día de hoy. Sí, no. Era muy Bueno, buen la clase profesor, del güey. profe. ¿Vale? La clase del profe. Era muy buen profesor. Ah, sí. güey. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Estábamos hablando justamente de esto de la libertad, güey. Y me acuerdo que... La verdad no me acuerdo qué pensador mencionaba esto. Pero decía que la libertad es como un círculo. O sea, tu libertad está dentro del círculo. Si amplías el círculo, sigue siendo libertad, pero es más amplia. Sí. Entonces, dependiendo del contexto en el que te encuentres, es el tamaño del círculo. Ok, sí, es verdad. ¿Sabes? O sea, cuando estás en la cárcel, tu círculo son 4 paredes, güey. Sales de la cárcel, esas 4 paredes se hacen 8 paredes. Pero siguen siendo paredes, güey. O sea, sigue existiendo esa línea. Nomás que está más lejos, güey. Está cabrón. Está cabrón darse cuenta de pasar toda tu vida y de pronto que te den toda esa libertad. Me recuerdo lo que decía el Joker, güey, de que voy a... O sea, me parezco... No soy como un perro persiguiendo un camión no me acuerdo qué decía, güey. De lo del el correo. ¿Qué voy a hacer cuando lo agarre? ¿Se acuerdan de esa mamá? Sí. Simón. O sea, me parece exactamente lo mismo. Sí. Imagínate el choque de realidad tan grande que es. Ok, eres libre. ¿Libre de qué, güey? ¿Libre de qué? Ajá. Sí, de hecho hay un cómic ya que mencionas al Joker, uno que se llama Batman Arkham Asylum, creo que es. Sí. Uf. Buenísimo. Todo el cómic tiene unas frases y unas escenas increíbles, pero hay una parte donde... Bueno, el cómic básicamente se trata de que los villanos toman el control de Arkham e invitan a Batman. Ok. Pero más como para hablar con él, no tanto como para agredirlo. Entonces va teniendo pues conversaciones con el Joker, con 2 caras, que el tratamiento que le dan a 2 caras no tiene madre. Sí. Haz cuenta que le ponen toda una baraja y cada carta de la baraja es una opción. Y el güey está todo conflictuado, no sabe qué hacer. Porque el güey está acostumbrado a su A moneda. 2 decisiones. Oh, güey, no mames, vete a la verga. Yo creí que Batman, güey. No, 2 caras. Y luego, no mames, qué pedo. Sí. 2 caras es el que está, A la ahí. madre, güey. Y hay una escena que es la que iba a mencionar, que obviamente de los últimos con los que platica, pues es el Joker, se tienen que guardar lo mejor para el final. Sí, güey. Y hay una parte que el Joker lo despide así acompañándolo hasta la entrada, ya sabes, como anfitrión. Y cuando le abre la puerta... para todo esto, el Joker le va soltando un discurso de que el manicomio es afuera y la libertad está en el manicomio. Ajá. Y cuando lo despide le dice, Batman, que te vaya bien, que seas feliz en el manicomio que es allá afuera. No. Todos los que estamos aquí fuimos tan libres que nos tuvieron que encerrar. Porque matamos, porque hicimos, porque O sea, esos crímenes que nosotros hicimos... Y también otra cosa, güey. Ayúdenme, por favor. Aquí hay un término... Aquí hay una... como algo que analizar con respecto a los manicomios o los psiquiátricos. Okay. Y es que en un psiquiátrico sí te dejan ser loco, güey. Afuera de la sociedad, en la sociedad no te dejan ser loco, güey. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Güey, no mames. Fíjate, una vez también en una clase, creo que también fue de Nieto, nos platicaba de un filósofo también.
que decía que la única diferencia entre un loco y un cuerdo es que el cuerdo se guarda sus pensamientos y el loco no. O sea, tú cuántas veces vas por la calle o en el camión o donde quieras y vas pensando un chingo de cosas y a lo mejor vas platicando contigo mismo diario, todo el tiempo. Sí. Y la única diferencia es que el loco los verbaliza. Fíjate que tú vas en el camión o vas caminando y de repente empiezas a verbalizar lo que estás pensando. No, sí, que de repente vas caminando y... No, sí, yo creo que mañana me voy a levantar y me voy a meter a bañar. Nada, mañana mejor. Nada, mañana no me baño. Mañana... O sea, que imagínate, la gente se te va a quedar viendo así como este güey que trae. Este pedo. Sí. Y la única diferencia entonces, según este filósofo, que tampoco recuerdo quién era, es que el loco verbaliza sus pensamientos y el cuerdo, ¿no? Esa es la única diferencia. Tiene sentido. Tiene mucho sentido, de hecho. Sí, exactamente. Y aparte, estando en una sociedad, tienes que seguir unas normas, güey. Y esas normas, pues, te quitan libertad. Son tus paredes. O sea, esas normas son tus paredes. ¿Sabes? Por eso me gusta mucho esta película, güey. La verdad es que tiene muchas cosas que analizar. Tiene mucha carne. O sea, no solamente una película de ver... qué bonita. O sea, es de analizar muchas cuestiones. Yo creo que yo la he visto unas 15 veces, así sin mamar. Y cada vez que la veo algo nuevo. Sí, claro. Como, güey, de esto no me había dado cuenta. Conforme pasa el tiempo. Sí. O sea, de los 15 a los 25 que tengo ahorita, la he visto 15 veces. Y cada vez que la veo, conforme más avanza mi edad, me doy cuenta de diferentes cosas, güey. Y creo que por eso, a mi parecer, esta es la mejor película que he visto en mi vida, güey. Porque ninguna película me causa eso. Ninguna, güey. El discurso sobre la libertad que tiene esta película, güey, debería ser hasta materia de universidad, güey. Sí, de hecho, sí tiene muchas cosas que discutir. Es muchísimo. Enorme, enorme. Y todos los personajes tienen cierta parte de importancia muy fuerte dentro de ese discurso, güey. Sí. El más mínimo. Y bueno, para ya ir terminando este episodio, me gustaría hablar de un tema que se habla en la película, que justamente Fromm, ayer lo estaba leyendo, lo menciona, que es la conciencia autoritaria y la conciencia humana. La conciencia autoritaria por parte de Fromm menciona que es esta conciencia que te dicen los demás que tienes que tener. O sea, es típico como, es que estudiaste, ahora tienes que trabajar. Claro. Tienes que trabajar de esto, de lo que estudiaste, ¿no? O sea, es esta cosas que la sociedad, tu familia, tus padres, tus amigos, quien sea, te dicen que tienes que hacer. Sí. Y la conciencia humana es lo que tú quieres de ti. Ok. Básicamente la conciencia autoritaria se podría decir que es el super yo. En términos de psicología es las normas sociales. O sea, lo que te limita tu conducta. Y la conciencia humana se podría decir que es el ello. O sea, son como tus impulsos. Sin embargo, es consciente. El ello es inconsciente. Entonces, el momento en que tú eres consciente de lo que tú quieres, en ese momento te conviertes en humano. No, pues... Por eso vemos que cuando el momento en el que Andy se da cuenta qué es lo que quiere, es cuando decide tomar la decisión de decir, ya, de aquí yo me largo. Cierto. Que también me gusta mucho eso, que habla mucho de la virtud de la paciencia. O sea, esta película, o sea, estuvo, ¿qué? 30 años, 40, como 20 y tantos años cavando en la pared, güey. Sí, güey. La verga. También hay muchos símbolos muy chidos de eso, güey, como lo de las cartas. Sí. También. Eso, o sea, para mí eso se me hace como de, güey, la neta, hasta me acuerdo que una vez lo dije en voz alta, como de, güey, qué paciencia. Sí. Porque el güey mandaba una carta diario pidiendo que por favor... Y después cambió a 2 veces a la semana. A que aumentaran el presupuesto para poder arreglar la biblioteca, ¿no? O sea, como de la virtud de... Pues no sé, güey, de seguir adelante, de hacer, de crear. Es lo que yo creo que al fin y al cabo te mantiene cuerdo, te mantiene siendo humano. Sí. ¿No? O sea, dentro de un lugar en el que incluso al perder tu libertad, muy entre comillas, güey, porque ya no sé ni qué chingados es libertad después de todo. Ya lo conflictó. Ya estoy tan loco, güey. Se podría decir que ya no tienes libertad, güey. ¿Dónde? Al decir eso. O sea, porque como nosotros ya te dimos un nuevo concepto. Mira, güey, ni siquiera soy libre. Sí, güey. Ajá, tu concepto ya está arraigado a lo que los demás dicen que es la libertad. Muchas gracias, cabrones. Les agradezco mucho por haberme chingado. Bueno, otra vez. Lo que estaba diciendo, otra vez, güey. Lo que está diciendo es que mantuvo su humanidad, a pesar de estar en un lugar en el que cierto grado de tu humanidad se reduce al perder la libertad. Sí. ¿No? O sea,
¿Cómo puedes mantener tu humanidad en un lugar donde eres menos humano? Sí. Lo cual es mucho decir. Por eso se me hace que esos símbolos sobre paciencia, entre comillas, porque al fin y al cabo... Bueno, no entre comillas. Sí era un acto de paciencia escribir las cartas y cavar el agujero, hacer las manualidades, todo eso. Te hacen más humano, ¿no? Sí. O sea, tener... ¿Qué es lo que decía hace rato? O sea, tener un objetivo, tener una idea de qué es lo que quieres en la vida. Eso es lo que te hace humano. Fíjate que ahorita que mencionas las cartas que el personaje escribía, volviendo a hacer referencia a Nelson Mandela, él una de las cosas por las que luchó estando en la cárcel era porque les dejaran leer las cartas de sus familiares completas. ¿Completas? Porque él narra que ellos escribían sus cartas y las autoridades de la cárcel las mandaban cuando se les daba la gana. Los familiares les contestaban y se las entregaban a los prisioneros cuando se les daba la gana. Y sobre todo con Nelson Mandela, por la figura que ya era, él abría la carta de su esposa donde ella le intentaba platicar sobre sus hijas, sobre cómo estaba la vida. Y la carta estaba literalmente tijereteada, digamos, recortada. Y muchas veces lo único que él podía leer era como, hola, mi amor, estoy bien. Verga, no. Y hasta que él tuvo que pelear. Oigan, cabrones, déjenos leer las cartas completas. Dejen que yo quiera saber cómo está la política en Sudáfrica. No. Yo quiero saber de mi familia. O sea, porque lo que hacían estos güeyes era, llegó la carta de la esposa de Mandela. La abrían y cualquier cosita que pareciera raro, política, pum, para afuera. Entonces, muchas cartas le llegaban a Mandela recortadas. O sea, casi lo único que leía. Hola, las niñas están bien. Recortes, ¿no? Sí. Como los de secuestro, ¿no? Sí, güey. Voy por el creador de la... Fíjate que ahorita que lo mencionas, a mí también me cuesta mucho trabajo ver películas, o sea, pero en el sentido de, digo, a menos que esté en el cine, pero si la veo en mi casa, ya tengo años que no veo una película en mi casa así de un centón. O sea, yo pongo un temporizador de 1 hora o veo cuál es la mitad de la película y ya pongo ese tiempo. Sí. Y cuando llega a la mitad o a la hora me paro y me pongo a hacer algo. Sí, güey, yo también, y luego ya otra vez me vuelvo a sentar y ya la termino de ver. Pero digo, si estoy en mi casa, obviamente eso no lo hago en el cine, ¿no? Pero bueno, ya me voy, cabrón. Digo, pero antes existía el internet. Antes sí podías hacer bueno, algo antes así. sí podía. Pero sí, en mi casa me cuesta mucho trabajo concentrarme en ver una película. Y tengo que hacer eso. A ver, ¿cuál es la mitad de la película? Pongo un timer. Y cuando llega a la mitad suena y me pongo a hacer otra cosa y luego ya las termino de ver. Te recomiendo que hagas eso. Voy a intentarlo, güey. A lo mejor puedes ver más películas haciendo eso. Pues porque he visto un chingo de películas en mi casa desde que hago eso. ¿En serio? Antes casi no veía películas en mi casa. No, para mí sí ver película es cuestión de semana, güey. O sea, si no veo una película en la semana, ya no está completo, güey. De hecho, yo procuro ver 3 películas en la semana. Veo una entre semana y 2, una en sábado y una en domingo. Pero siempre haciendo eso. Porque me desespera estar sentado 2 horas, 2 horas 20. Lo voy a implementar. Sí, es buena táctica. Dices, pues bueno. A ver, dale. Continuamos. Pues estamos de regreso. Ya estoy cargando. La película tiene muchas cuestiones a analizar. Muchísimas. La verdad, yo creo que es de las películas que hemos traído que tiene más análisis. Y está muy curioso porque están muy bien representadas. Yo, la verdad, dudo. La historia original tiene muchas de estas cuestiones. Pero yo, la verdad, dudo que Stephen King haya lo hecho intencional. O sea, tan buen análisis que tiene a muchas cuestiones psicológicas y filosóficas. Es una crítica también durísima, pero durisísima al capitalismo. Sí, es muy dura. Sí, claro. Es muy, muy dura. O sea, básicamente lo que te están diciendo es que si no produces, no sirves. No vales. Exactamente. Por eso, la verdad, no creo que Stephen King haya hecho una historia tan consciente de eso. Que no lo dudaría. O sea, Stephen King es muy buen escritor, pero no creo que al nivel que lo hicieron. Porque es una historia muy marxista, güey. Muy, muy marxista. O sea, porque hasta en cierto punto podemos decir que el concepto de la cárcel, o mejor dicho, el concepto de crímenes, es algo del capitalismo. ¿Sabes? ¿Y la cárcel es comunidad? Pues sí, se podría decir. Sí, ¿no? Sí, porque dentro de la cárcel también hay aquí, hay un experimento que se hizo en Chicago, por ahí creo que los 60s. Es la de los prisioneros y los carceleros. Ok, en Stanford, ¿no? Ajá, es la de Stanford. Es el experimento de Stanford. Este experimento lo que hizo fue... No mames, sí, es algo que me sorprendan. Sí, te vas a sacar, es como que ¿qué pedo con esto? Fue hecho por psicólogos, ¿no? Sí. Por psicólogos. En la Universidad de Stanford lanzaron pues como un requerimiento para hacer un experimento para ver cómo funciona una sociedad en la cárcel.
O sea, como qué roles toma cada quien. Entonces simularon que iba a haber prisioneros y aparte iba a haber policías. Y a cada quien le dijo como que, ¿sabes qué? Tu rol es este como prisionero. Tu rol es este como carcelero, ¿no? Como policía. Se hizo un desvergue, güey. Hubo muertos, hubo violaciones. No, güey. ¿Pero era falso, güey? Era un experimento, güey. Era un experimento, pero lo que pasa es que como las personas se pusieron tanto en su papel que realmente, o sea, los que eran prisioneros eran un desvergue, güey. Eran un desvergue. Los que eran policías tenían un pedo cabroncísimo de autoridad, así autoritaria, de que Hubo muertos, güey. Hubo violaciones, güey. What the fuck? De hecho, el experimento no se terminó, lo tuvieron que cancelar. Lo tuvieron que cancelar Sí, los porque psicólogos llegó dijeron, la policía, "No güey. mames, que no". Sí, llegó la ley y dijo, ¿saben qué? Esto ya se cancela. Sí. Sí, si no, y de hecho los encargados terminaron en la cárcel, güey. ¿Y qué era lo que se quería comprobar? La autoridad, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué rol se tiene con la autoridad y con ser prisionero? Ujú. De hecho, hay otro experimento muy interesante que lo hizo un psicólogo de apellido Milgram. Él era judío, si no mal recuerdo, y se preguntaba mucho por lo que había pasado en Alemania, ¿no? Uh-huh. Como los soldados que habían matado muchos judíos y todo. Él decía, ¿cómo es posible que la mayoría, si no es que todos estos soldados que estuvieron matando gente, Sí. 6 meses antes eran padres de familia normales que trabajaban, iban a cenar con su familia, todo normal, y medio año después están matando gente como si nada? Uh-huh. ¿Cómo es posible? Entonces él diseñó un experimento en el que iba a distintas universidades de Estados Unidos y él, haz de cuenta que diseñó un salón en el que estaba dividido como con un espejo de estos que nada más puedes ver el reflejo. Ajá, de doble cara. Ajá. Y entonces él del otro lado del espejo, digamos, puso a un actor. Y de este lado donde iban a estar los participantes, puso, haz de cuenta, como una madre como así, como con una... Haz de cuenta, como algo así, haz de cuenta. Uh-huh. Y se supone que cada botón que apretaban los participantes le daba toques. Uh-huh. A la persona que estaba del otro lado, que los participantes no sabían, al menos cuando pasaban y apretaban, no sabían que era un actor. Uh-huh. Entonces le pedían al actor, oye, ¿sabes qué? Pues en el primero pues te van a dar toques, entonces pues, nomás hacía una pequeña queja. Pero en el de en medio ya se supone que son unos toques muy cabrones, casi te estás muriendo, entonces grita terriblemente. Y ya en el último se supone ya te moriste, así tienes que aventarte así como el último grito, así agónico. Entonces lo que empezó a hacer Milgram es que pasaba, y eran puros estudiantes de universidades, eran gente culta. Entonces pasaban al primero. Y Milgram pasaba, hace cuenta, se sentaba el tipo, el estudiante se sentaba, no, pues ¿qué tengo que hacer? Y llegaba Milgram con su bata, así de, mira, del otro lado hay una persona que la tenemos conectada a unos cables. Tú tienes esta barra aquí con botones y le vas a apretar al primero y le vas a dar un pequeño toque. El segundo, un poquito más fuerte, pero siguen siendo toques. El de en medio ya, güey, te estás pasando. Y en el último, si llegas, lo matas. Ok. Entonces, lo que Milgram esperaba era que todos... en algún momento dijeran, ya no quiero seguir con esto. Y efectivamente eso pasó. Todos los participantes, güey, no, ya cuando iban acercándose a la mitad y el otro ya se va a sacar. No, güey, yo no voy a seguir con esto, lo estoy matando. Entonces, ¿qué hacía Milgram? O sea, cuando estos tipos empezaban a apretar los botones, él se iba. Y cuando decían, ya no quiero seguir, él regresaba y se paraba junto a ellos. Tienes que seguir, tienes que llegar a lo último. No, tienes que llegar a lo último. Ok, ¿quieres arruinar mi experimento? Y él escribió después que él esperaba que la mayoría, 9 de cada 10, lo mandaran al diablo. Para su sorpresa, 2 de cada 10 lo mandaron al diablo. Güey, la gente sí. La gente siguió y muchos llegaron a creer que sí habían matado al tipo que estaba del otro lado. Y cuando les preguntaba qué pedo, no, es que tú me lo dijiste y cómo voy a faltar a la autoridad. Ya después les decía, ya en ese mismo rato les decía, oye, güey, ¿sabes qué? Es un actor, no le hiciste nada, tranquilo. Güey, imagínate cómo quedaron esos güeyes. Sí, o sea, durante unos segundos sí pensaron que habían matado a alguien. Entonces él llegó a la conclusión del poder de la autoridad. A lo mejor los soldados que estaban matando gente, incluso a la fecha, en guerras actuales, los soldados que están matando gente a lo mejor no lo quieren hacer y se quieren detener, pero como el jefe les dice, lo tienes que hacer. Claro. Lo tienes que hacer, Simón. Güey. Sí, sí. Sí, güey. Y eso lo vemos mucho con el personaje del policía. Uh-huh. Cierto. O sea, es un ejemplo perfecto de lo que es la figura de autoridad autoritaria, así, 100%, güey. O sea, el vato decía, salte de la celda, te voy a madrear. El güey salía de la celda. Sí, tenía que salirse, güey. Y se lo agarraban a putazos hasta mataron a un güey. Simón. Ay, güey, ya no me está gustando tanto esto. Pero sí, güey, la neta es que es una historia muy humana. Es una historia muy, muy, muy humana que representa muy bien lo que realmente son las motivaciones del ser humano, ¿no? O sea, no es solamente una historia de,
salió de la cárcel, el güey es bien verga. O sea, no, realmente tiene un contexto increíble, pero increíble esta historia. ¿Sabes con quién se me haría muy chingón compararlo? ¿O con qué teoría también? ¿Con la pirámide de Maslow? Sí, también. ¿Cómo va ahí? La pirámide de Maslow dice que cada quien tenemos como nuestro objetivo como de placer. O sea, es una pirámide que está dividida, no me la sé exactamente, pero creo que en 4 o 5. Abajo es las verduras, ¿no? Y todo ese pedo. Ándale. Y la que sigue es alimentación y luego ya las harinas. Ándale. No, pero 5. Sí, de hecho la base de la pirámide de Maslow es las necesidades básicas. Las necesidades básicas. Creo que recuerdo haber escuchado. Son las fisiológicas, sí. Sí, de hecho esta es como materia de estudio, güey. Y hasta en prepa, como en prepa, güey. Este güey, ¿no? Sí, no. Güey, pinche niño de kinder esa tiene que ya se la sabe. ¿Te la enseñaron en la primaria? Pues ¿en cuál estabas? Ya sé, ¿no? No, verga, güey. Con razón quiere psicología, güey. La primera son las fisiológicas. Que respirar, alimentarse, es decir, sobrevivir, güey. Claro. La segunda es la seguridad. Es decir, seguridad física, de empleo, de recursos, familiar y de salud, güey. La tercera es la social. Es decir, las amistades, afecto y la intimidad. Y la última es, la cuarta es la estimada o el reconocimiento. Es decir, que te digan como el respeto, que te digan que sí existes, la confianza. Y por último es la autorrealización. Aquí, de hecho, hay algo que se le critica mucho a esta teoría de Maslow, y es que realmente cada uno de los paneles o de las partes de la pirámide tiene su autorrealización. Es decir, si tú llegas, por ejemplo, si tú comes y luego vas al baño, pues cumpliste o sea, llegaste a la autorrealización de esta parte. Pero bueno, la autorrealización en esta película podríamos decir que es salir el objetivo. Bueno, sí. Es que el objetivo de cada quien. Porque, por ejemplo, Brooks llegó a su autorrealización de ser una persona funcional dentro de la cárcel. Sí. Y por ejemplo, Red, su autorrealización es yo funciono de algo aquí. ¿Sabes? O sea, podría ser que básicamente es la creatividad, güey, la autorrealización. Es como tu moralidad. O sea, tu ética. ¿Dónde está? ¿Sabes? Ok. Y es lo que habla mucho esta película. Sí, es muy buen análisis. Ya, güey, por favor. Sí, no tiene Vas a terminar en posición fetal. Sí, güey. Ahorita ya me siento así, güey. No mames. Sí, lo tengo que ver otra vez, güey. Tengo que correr a verla, güey. Sí, eso que estás sintiendo, yo creo que nosotros lo sentimos en el primer semestre de la carrera, ¿verdad? Sí. Si entras y es como, cabrón, qué pedo. Qué pedo, güey. Entonces, sí. ¿Lo que hago está mal o...? Pinche psicólogos, güey. Ninguno tiene alma, güey. Pinche gente. Sí, bien estoica, ¿no? Vale verga. Vales verga. Vales verga. Simón. Pero bueno, pues hasta aquí el análisis de Shawshank Redemption. Una super película. Si no la han visto, véanla. Véanla. Está de huevos. Léanse la historia. Es un poco diferente. Creo que está mejor lograda ¿La película? La película que la historia. Porque la película... Los extras que le dieron, la historia de Brooks y uno que otro detallito... Está mejor lograda en ese aspecto. La historia es muy rápida, es de 100 páginas. Entonces te lo puedes leer en un día, güey. Está muy chida, está muy sencilla. De hecho, está muy bien escrita. Así que bueno, pues yo le doy un 10 a esta película. Así, 10. De acuerdo. No hay debate, güey. Exactamente. No hay debate. Sí, así que bueno, pues ¿ustedes qué puntuación le dan? Déjenlo acá abajo en comentarios. Así que pues nos vemos hasta el próximo viernes. Emma, no sé si quieras dar un aviso parroquial, algo. Pues otra vez que nos sigan en Punto Geek Podcast. Exactamente. De repente también analizamos películas, estrenos recientes, pero también nos vamos, como les decía, por los cómics, el anime, sobre todo. En los de anime yo no participo, no veo ni madres de anime. Ah, ¿no ves anime, güey? ¿Cómo crees, güey? Pero mis amigos, la verdad les encanta. Entonces cuando analizan anime, lo hacen muy, muy bien, la verdad. Pero entonces síganos en Punto Geek Podcast, en Spotify y en YouTube. Así es. Ahí lo tienen. Pues Ahí lo tienen, muchachos. Nos vemos hasta el próximo Viernes Supremo. Adiós. Adiós. Bye. Wow.